Amigos, un gusto volver a estar con ustedes aquí en Mundo Contable, este espacio diseñado especialmente para todos los profesionales de la contabilidad, siempre para aclarar dudas y recibir aportes de expertos que nos acompañan gentilmente con su presencia y que comparten precisamente sus experiencias con todos ustedes. Hoy está con nosotros, tengo honor de presentar a Juan Carlos Cordero Carrasco, Paz Decano, y además perito registrado en el Poder Judicial. Han sido 3 hechos que parece que no nos dejan a los peruanos tras la pandemia, la violencia política, social y hasta criminal, y ahora este tema que parece no quedarse en esta semana, sino que extenderse por las previsiones con un niño costero que podría traer mayores complicaciones a todos los sectores, pero acá vamos a establecer puntualmente los efectos que considera un experto en el tema, como el señor Paz Decano, en la profesión del contador. ¿Qué efectos puede traer Yacu? Evidentemente va a traer más trabajo para los contadores y para los peritos. A los actos de corrupción, por ejemplo, que ya hemos visto en los últimos gobiernos, se podrían sumar mayores delitos de esta naturaleza, considerando que van a haber necesidades de compras directas, adquisiciones, en donde, como dice el dicho, en arca abierta hasta el justo peca. Vemos que hay un impacto fuerte en la economía del país, y principalmente porque en el sector, digamos, agrario, es de que 12 regiones se ven afectadas porque en vez de tener utilidad, ahora van a tener pérdida. Y al tener pérdida tampoco van a contribuir con el Estado porque no van a pagar impuestos. Lo que se entiende es que este mes también deben tributar y este mes deberían ellos tener utilidad, pero dado a todo este problema que hay y a la falta de prevención por parte del año 2017 y que hemos estado en el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años, es que nos vemos en el caso pues que ahora los recursos del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, dice que hay suficientes recursos. Es verdad, los recursos, Álvaro, van a haber porque va a haber inyección, o sea, se está hablando de que va a haber un préstamo flexible, se está consultando a la Superintendencia de Banca, el MEF está consultando a la Superintendencia de Banca de Seguros, está consultando a la SUNAT porque también va a haber un tema flexible para el tema tributario, pero que ambos van a tener un impacto, como tú dices, en que va a haber más recursos, pero al haber más recursos también va a entrar la Contraloría General de la República porque son recursos públicos, son recursos del Estado y por lo tanto esos recursos del Estado van a tener que ser fiscalizados por la Contraloría General de la República y también por el Congreso, por la Comisión de Fiscalización. Consecuentemente, pues como tú dices, vamos a tener que estar vigilantes en cuanto a los recursos que va a disponer, es como un salvataje para impulsar la economía, porque si no la economía de nosotros solamente va a depender de la minería y ya no del agro, porque la agroexportación va a bajar y va a tener un impacto fuerte en el PBI, ¿no? Es decir, 2 efectos que podemos colegir de este primer análisis. Mayor demanda laboral para contadores y peritos contables en el gasto público y probablemente pérdida de oportunidades laborales en el sector privado como consecuencia del cierre de muchas empresas que por estos sucesos van a dejar de operar. Ese podría ser un primer efecto macro en la profesión del contador. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos es un principio a nivel de las normas internacionales, ¿no? Que se da no solamente en el Perú, sino a nivel global. No solamente se aplica a nivel local Perú, sino también a nivel global, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Es lo que está diciendo es que, oye, por si acaso, tengan cuidado en el sentido de que afecta lo que es empresa en marcha. Las empresas van a estar en un problema de insolvencia, de liquidez y al tener liquidez van a tener que despedir trabajadores. Entonces, ¿qué afecta a la empresa en marcha? La posibilidad de que la empresa sea o entre en un plan de reestructuración de sus préstamos o entre en una situación de liquidación de la empresa. Y al tener menos empresas en el país,
tenemos menos ingresos, el PBI baja, y al bajar el PBI tenemos menos producción y por lo tanto las reservas internacionales van disminuyendo. Entonces es menos dinero para todos los peruanos, es menos dinero para poder hacer más obras en educación, en salud, en transportes, y eso en vez de subir, vamos a entrar a una economía ya de retraso, ya que estamos en un retraso fuerte del COVID, el ruido político que ha habido en este último año, y además de eso tenemos el tema del ciclón Yaku, que es el agua. Yaku es sinónimo de... Agua en quechua. Agua en quechua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces? Y ahora, como tú bien dices, viene el tema del niño costero. Y esto puede devenir evento tras evento tras evento negativo, que parece, como se dice popularmente, que se le han agarrado con el Perú. ¿Puede devenir en una economía recesiva? Definitivamente va a tener un impacto fuerte en el Producto Bruto Interno, ¿no? Va a haber menor producción, y al haber menor producción el ingreso per cápita del peruano va a bajar, ¿no? Y también, ¿por qué va a bajar? Porque las arcas fiscales por parte del IGB y la renta también van a bajar porque va a haber menor recaudación. Por lo tanto, no se va a cumplir el presupuesto público, y al no cumplirse el presupuesto público, bueno, el gobierno va a entrar a un problema de préstamos, seguramente del BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, y no es bueno pues que cualquier país tenga un índice de endeudamiento tipo Argentina, tipo Brasil, entonces en el cual pues el endeudamiento finalmente lo salimos pagando todos los peruanos, ¿no? ¿Y cuál es su recomendación? Porque a nadie le gusta pues en el, digamos, ámbito privado, particular, estar en Infocor. Las empresas, ¿qué tienen que hacer para dejar de estar engrosando la cartera pesada de los bancos y, lejos de llegar a una solvencia que todos queremos tener siempre en los bolsillos, por lo menos poder estar, digamos, sobre la línea de flotación en el sistema financiero? ¿Cómo enfrentar este Yaku y el posterior niño costero que definitivamente va a cortar en muchos casos la cadena de suministros? Sí, realmente lo que está pasando es que ya se rompió la cadena de pagos, y al romperse la cadena de pagos lo que sucede es que muchas empresas no van a poder, personas jurídicas y personas naturales, no van a cumplir con los pagos al sistema financiero, llámese bancos, cooperativas y cajas rurales. Entonces, consecuentemente, lo que está impulsando el MEF es una reprogramación, darte más plazo, para que si tú tenías que pagar un crédito de 2 años, bueno, te van a dar un plazo de que no lo puedes pagar en 5 años, 3 años más. Entonces, consecuentemente, la cuota baja y te dan un mayor oxígeno en la liquidez, y vas a poder pagar durante 5 años y no en 2. Entonces, ya dado que te van a dar más plazo para que sea más flexible. Esa es la forma que... ¿Qué puede pasar con quienes aún no han terminado, o en muchos casos ni siquiera empezado a pagar Reactiva? Y encima viene esta situación. Reactiva prácticamente quedaría en el olvido, sería una cuenta que quedaría diluida en el espacio, porque si sobre ya Reactiva vamos a pedir más créditos o más plazos, a las finales nunca vamos las empresas a poder pagar el total de nuestras deudas. Claro, realmente, y entras en un tema que han entrado, por ejemplo, las aerolíneas, como LATAM, acaba de cerrar una Viva Air. LATAM, por un ejemplo, solicitó una reestructuración financiera a Indecopi. Entonces tienes dos alternativas. Cuando ya estás en insolvencia y no estás con liquidez, las empresas, si son grandes o medianas, se van a Indecopi, presentan su plan de reestructuración, que donde prorrogan hasta 10 años el pago de las deudas. El pago de las deudas a los bancos, el pago de las deudas tributarias y el pago de las deudas a los trabajadores. Entonces, tú amplías el plazo hasta 10 años. Esa es la opción que te da Indecopi. Pero ya entras en un problema, y si no puedes entrar en un problema de reestructuración, vas a tener que entrar a liquidar la empresa. Entonces, ¿y qué orden de prelación tiene al momento de liquidar la deuda con Reactiva?
Claro, los trabajadores están en primer orden, ¿no es claro, cierto? los trabajadores van en primer orden, de ahí viene el tema tributario, bancos y proveedores, ¿no? La parte comercial. Probablemente Reactiva nunca se termine de pagar. Bueno, el tema, como ahora, ¿no? Lo que están viendo, el MEF va a inyectar mucho dinero de recursos, pero lo importante es que haya un control concurrente y que se puedan cumplir con toda esta infraestructura, porque se hablaba de que tenía que haber un drenaje pluvial, ¿no? Que los ríos, un drenaje en el cual no podíamos llevar el cauce a otro lugar. Y por otro lado también se hablaba de la colmatación, que significa poner muros, ¿no? Sacar todo el basural y poner muros para colmatar y poder que el agua no pase al límite, digamos en este caso a la ciudad. Pero le dieron prioridad a otros tipos de situaciones en el cual supongo yo que deben haber modificado el presupuesto, y al haber modificado el presupuesto ya han hecho adendas y han contratado constructoras que se tienen entendido de que no califican, y que al no calificar pues son constructoras que no garantizan un buen trabajo, y es una muestra que solamente se ha avanzado del 10% y el 90% no se ha podido culminar. Entonces, consecuentemente, pues de que yo creo que todo eso se tiene que corregir con la ayuda del MEF, del Poder Judicial, de la Fiscalía y el PJ, ¿no? O sea, yo creo en este caso viene un capítulo, digamos, histórico en la vida de los peritos, la vida profesional de los peritos contables, para auditar una autoridad a la que se le asignó 25.000 millones de soles como presupuesto y que no ha rendido cuentas, por lo menos para la población, y que si no hubiera sido por Yacu, no nos hubiéramos enterado que se prefirieron hacer obras de infraestructura cuando las que se debieron priorizar eran las de prevención. La labor que espera a la fuerza de peritos con las que cuenta judicialmente el país, ¿va a ser histórica? Realmente Perú existe el Estado de Derecho, porque interviene la policía, la PNP, interviene la Fiscalía, también la Contraloría y la Procuraduría, la que denuncia, y también interviene el PJ. Realmente tenemos un sistema en el cual hay que hacerlo funcionar y mejorarlo. ¿Por qué? Porque realmente sí hay controles, lo que sí es que los controles parece que no están en su mejor, digamos, ejecución por parte... Controles muy amigables, muy laxos. Muy flexibles, ¿no? O sea, deberían ser un poco más directos, creo, entonces, porque si... ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que ser un poco más duro o más directos? Porque, por una simple razón, de que si no vamos al tema legal, podemos decir de que ya se implementó parte de lo que era del plan anticorrupción. Se implementó que todos los contratos y todos los convenios tienen que tener una cláusula anticorrupción. Entonces, ejecuta esa cláusula. Que sería de aplicabilidad para el convenio de gobierno a gobierno de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio. Por supuesto. Con los ingleses me refiero, ¿no? Así es. Entonces, si tú detectas de que había un acto de corrupción, aplícale la cláusula anticorrupción. Consecuentemente vas a poder resolverle el convenio, el contrato, no solamente a las constructoras, sino también el convenio bilateral de gobierno a gobierno. Pero eso tiene que proceder de una sentencia firme y ejecutoriada, porque los señores ingleses dirán yo no soy corrupto y el gobierno dirá sí ha habido actos de corrupción. La opinión de las partes no es vinculante, simplemente lo es una sentencia judicial que toma sus años, ¿no? No, sí, pero que acá, Álvaro, hay un tema bien interesante, porque mira, si es un tema de gobierno a gobierno, ¿ya? Del gobierno Perú con el gobierno del Reino Unido, con los británicos, pero también es quienes ejecutan, te voy a decir quiénes ejecutan el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. O sea, hacen colegios, hacen hospitales, entonces que ejecutan el gobierno con lo que se llama el gobierno central. Y contratan a las mismas empresas que ya tienen en muchos casos indicios de corrupción
en gobiernos pasados y que cambian de nombre y razón social. Y no solamente en gobiernos pasados, sino en gobiernos que como en Latinoamérica, ¿no? Como el caso de Ore, no solamente el caso es en Perú, sino también... Grañi Montero, ¿no? Claro, también el caso es en Argentina, el caso también es en Colombia, entonces ya tienen antecedentes, o en España. Entonces, el tema está de que, mira, el tema es el gobierno central, estamos hablando de 4 o 5 ministerios, pero después tienes el gobierno de regionales, que son 24. Y también los gobiernos regionales, ¿cuántos gobiernos regionales? 12 gobiernos regionales. Y después de los gobiernos regionales tienes a los municipales, los gobiernos locales, y también los gobiernos locales. Entonces, le han entregado dinero a los ministerios, le han entregado el dinero, los recursos, a los gobiernos regionales, le han entregado el dinero a los gobiernos locales. Bueno, entonces vas a tener que fiscalizar los tres. Los señores del Reino Unido pueden decir, fíjese usted cuántos gobernadores están presos o acusados, cuántos alcaldes están capturados en sendos operativos. Los corruptos son ustedes, los peruanos, no nos vengan a mirar a nosotros, pueden decir. Claro, lo que van a decir, por si acaso, su gobierno central, el Ministerio de Transportes, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, bueno, la corrupción está ahí, ¿no? El Ministerio de Transportes sabíamos que está el Club de la Construcción. Entonces ellos van a decir, bueno, el Club de la Construcción siempre existió. Bueno, ustedes tienen el problema de la corrupción, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y tienen también la corrupción en los gobiernos regionales y también el gobierno local. Entonces yo como británico, el convenio, bueno, la corrupción pues está en su gobierno central, en su gobierno regional, en sus gobiernos locales, y definitivamente yo no me voy a ver afectado porque yo no soy parte de ese sistema. Entonces, más bien ustedes persigan, y le voy a decir que pues, la Fiscalía y el Poder Judicial persigan pues, a los ministros, que hay muchos que están presos, a los gobernadores, que hay muchos que están presos, y también muchos alcaldes que también están presos. Entonces esa es nuestra realidad, y esperemos que ahora, como tú bien dices, va a venir una ayuda más del MEF, y esperemos pues que estos controles se mejoren, ¿no? Y se aplique pues y realmente sí la cláusula de anticorrupción, para que cualquier indicio que haya pues se tome la medida de acuerdo a ley, y de cual se resuelva los convenios, se resuelva los contratos, y porque están dando a unas constructoras que no califican y que están cuestionadas no solamente a nivel Perú, sino a veces a nivel latinoamericano, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Juan Carlos Cordero Carrasco, Paz Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, en este interesante diálogo que probablemente seguiremos desarrollando ya con otros subtemas relacionados a todo lo que nos espera, sobre todo en la profesión contable, como efecto de Yaku, pero también de el consiguiente Niño Costero y la probable sequía que siempre viene después de una gran avenida de inundaciones de agua. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias también. Muchísimas gracias, y a ustedes amigos también por su preferencia. Nos vemos en una nueva edición de Mundo Contable.